Mi hija me llamó fracasado y eligió a su padre biológico, pero cuando él la abandonó en el peor momento, ya no tenía a dónde ir. Nunca imaginé que llegaría el día en que la persona a la que más amaba, a la que crié con tanto esfuerzo y dedicación, me vería con desprecio. Durante años me entregué por completo a la tarea de darle la mejor vida posible, sacrificando mis propios deseos, mis sueños y hasta mi propia dignidad en muchas ocasiones con tal de que nunca le faltara nada. Recuerdo con claridad los días en que apenas me alcanzaba el dinero para cubrir los gastos de la casa, pero siempre me aseguraba de que ella tuviera comida en el plato, ropa limpia, educación, sobre todo, amor. Porque, para mí, el amor siempre fue lo más importante. No importaba lo difícil que fuera la vida, yo creía firmemente que con cariño, paciencia y esfuerzo, cualquier obstáculo podía superarse. Pero estaba equivocado. O al menos eso fue lo que sentí el día en que mi hija me miró con aquellos ojos fríos, llenos de una indiferencia que nunca antes había visto en su rostro, y me llamó fracasado. No lo dijo con rabia ni con dolor, lo dijo con esa arrogancia que solo puede nacer de la ignorancia y la ingratitud. Me observó como si yo fuera alguien pequeño, insignificante, como si todo lo que había hecho por ella no tuviera valor alguno porque, a sus ojos, yo no había logrado nada importante en la vida. Y no solo me comparó con su padre biológico, ese hombre que la había abandonado cuando apenas era una bebé, sino que lo colocó por encima de mí. Lo describió como alguien exitoso, como alguien digno de admiración, como el padre que ella siempre debió tener. Dijo que él tenía dinero, que él sí sabía cómo ser alguien en la vida, que a su lado podría acceder a una vida mejor, llena de oportunidades que yo jamás podría ofrecerle. Me dolió. Más de lo que puedo expresar con palabras. Fue una puñalada en el alma, una herida que, en ese momento, sentí que nunca sanaría. Pero no respondí con enojo, no grité, no intenté hacerla cambiar de opinión. Simplemente me quedé allí, en silencio, mirando cómo empacaba sus cosas con la determinación de alguien que cree estar tomando la mejor decisión de su vida. Me habría gustado decirle tantas cosas, preguntarle cómo podía borrar con tanta facilidad todo lo que habíamos vivido juntos, cómo podía despreciar los años de sacrificio. Cómo podía mirar a un extraño y creer que era mejor que el hombre que estuvo con ella en cada momento importante de su vida. Pero no dije nada. Porque entendí, en ese preciso instante, que las palabras no servirían de nada. Ella ya había tomado su decisión, y por más que doliera, no me quedaba más que dejarla ir. Así que la vi marcharse. La vi cruzar la puerta con su maleta en la mano, con su mirada al frente, sin titubeos, sin siquiera detenerse un segundo para darme un último vistazo. No había rastro de duda en su expresión. Para ella, este era un nuevo comienzo, una oportunidad para desligarse de lo que consideraba un lastre, de lo que creía que la mantenía atrapada en una vida mediocre. No pidió disculpas, no mostró tristeza, no hubo un atisbo de nostalgia en su despedida. Simplemente se fue, como si yo no significara nada. Y yo, en lugar de detenerla, en lugar de suplicarle que reconsiderara su decisión, me quedé allí, de pie, con el corazón destrozado pero con la convicción de que algún día entendería. Sabía que la vida tenía formas crueles de enseñar lecciones, que tarde o temprano la verdad se revelaría ante sus ojos y que entonces, cuando la realidad la golpeara sin piedad, sería ella quien regresara. Buscando el refugio que un día despreció. Pero lo que ella no sabía, lo que en ese momento aún no comprendía, era que cuando ese día llegara, yo no estaría allí para recibirla con los brazos abiertos. No le daría el consuelo que ella había pisoteado con su arrogancia. No le ofrecería la calidez que ella misma había decidido abandonar. Porque si ella había elegido aprender por las malas, entonces yo me aseguraría de que su lección fuera implacable. Actualización 1. Pasaron los meses. Al principio, el eco de su partida resonaba en mi hogar como una herida abierta que se negaba a cerrarse. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de su presencia, y aunque intenté ocupar mi mente en otras cosas, había momentos en los que inevitablemente me encontraba mirando hacia la puerta. Como si en cualquier instante ella pudiera regresar. Pero no lo hizo. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo un solo indicio de que todavía recordara que yo existía. Se había ido y, con su partida, parecía haberme borrado por completo de su vida. Los primeros meses fueron los más duros. No porque aún esperara que volviera,
sino porque luchaba contra la ira, contra el resentimiento, contra la humillación de haber sido despreciado por mi propia hija. Pero, con el tiempo, algo dentro de mí cambió. Dejé de mirar el teléfono esperando alguna señal de ella. Dejé de preguntarme si algún día se arrepentiría. Dejé de sufrir por alguien que no supo valorar lo que tenía. Y cuando finalmente entendí que yo no era el que debía cargar con el peso de su decisión, algo en mi interior se endureció. No iba a rogar. No iba a mendigar su amor. No iba a humillarme por alguien que había decidido darme la espalda. Ella, en cambio, parecía estar viviendo su mejor vida. O al menos, eso era lo que quería mostrar. A través de las redes sociales, me encontré con imágenes que hablaban de una vida completamente distinta a la que tenía conmigo. Cenas en restaurantes elegantes, paseos en autos lujosos, viajes a lugares que nunca habría podido costear con mi sueldo. Cada foto, cada publicación, estaba impregnada de una felicidad artificial, de un intento desesperado por demostrarle al mundo, y quizás a mí mismo, que había tomado la decisión correcta. En las imágenes, siempre aparecía con su padre biológico, aquel hombre que un día la abandonó sin mirar atrás, pero que ahora, por alguna razón, era digno de su admiración y respeto. Al principio, cada una de esas publicaciones me quemaba por dentro. Era como si estuviera viendo una burla, un recordatorio constante de que ella creía haber encontrado algo mejor, algo que yo jamás podría ofrecerle. Pero, con el tiempo, la rabia se transformó en algo más frío, más calculador. Sabía que la vida que estaba mostrando era una ilusión. Sabía que ese hombre no era lo que ella creía. Y, lo más importante, sabía que todo aquello se desmoronaría tarde o temprano. Porque la gente como él nunca cambia. No me sorprendió cuando las llamadas de ella se hicieron menos frecuentes. Al principio, todavía recibía mensajes esporádicos. Cortos, distantes, casi mecánicos. Preguntas vacías como ¿cómo estás? O ¿todo bien por allá? Como si le importara, como si solo estuviera cumpliendo con la formalidad de no desaparecer por completo. Pero yo no caí en su juego. No respondí con entusiasmo, no le di la satisfacción de saber que aún me afectaba su ausencia. Mis respuestas eran breves, directas, sin emociones. Hasta que, un día, dejé de responder por completo. Porque ella había dejado claro que ya no me necesitaba. Si realmente quería una vida sin mí, entonces eso era exactamente lo que tendría. Y así fue. Los meses se convirtieron en un año y, poco a poco, la imagen perfecta que ella había construido comenzó a resquebrajarse. Lo supe porque las publicaciones en redes sociales empezaron a disminuir. Las fotos sonrientes se hicieron menos frecuentes, los viajes dejaron de aparecer, los lujos se volvieron cada vez más escasos. Y aunque ella no decía nada, aunque intentaba mantener la fachada, yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Porque su padre biológico no era un hombre responsable. Era un hombre de apariencias, de excesos, de placeres efímeros. Gastaba más de lo que tenía, vivía rodeado de gente que solo estaba allí mientras el dinero fluyera, y su amor por la ostentación era mayor que su amor por cualquier otra cosa. Mi hija, que en su ceguera había creído que su vida sería diferente a la de los demás que habían pasado por la vida de ese hombre, estaba empezando a darse cuenta de su error. Las llamadas comenzaron a espaciarse aún más. Pero esta vez, no por decisión suya, sino porque el entusiasmo que antes tenía se había convertido en algo más opaco, más inseguro. Sus mensajes ya no estaban llenos de arrogancia, sino de un matiz de incertidumbre. No lo decía con palabras, pero lo sentía en la forma en que sus mensajes parecían titubeantes, como si buscara algo que no se atrevía a pedir. Y entonces, un día, dejó de publicar por completo. Supe en ese instante que era cuestión de tiempo. Que el día que había estado esperando desde que se marchó estaba cada vez más cerca. Que la burbuja en la que había estado viviendo finalmente estaba a punto de estallar. Así que esperé. Esperé sin prisa, sin ansiedad, sin remordimientos. Esperé con la certeza de que el destino haría su trabajo, de que la misma vida que ella había idealizado le mostraría su verdadera cara. Y cuando llegara el momento en que todo se derrumbara, cuando finalmente se diera cuenta de lo que realmente significaba el fracaso, cuando entendiera el error que había cometido al despreciar a la única persona que realmente la amaba, entonces sabría lo que se siente no tener a dónde ir.
Y cuando ese día llegara, cuando ella volviera a mí buscando consuelo, buscando la seguridad que un día pisoteó, yo estaría allí. Pero no para recibirla con los brazos abiertos, sino para que entendiera, con la misma frialdad con la que me abandonó, que el amor no es algo que se mendiga. Que la lealtad no es una opción descartable. Que las decisiones tienen consecuencias. Que yo no era un fracasado. Que el verdadero fracaso era el suyo. Actualización 2. Había esperado pacientemente, observando desde la distancia cómo la imagen de su nueva vida se deterioraba poco a poco hasta desmoronarse por completo. Sabía que no podía durar para siempre, porque los cimientos sobre los que había construido su felicidad eran débiles, huecos, basados en una fantasía que no tenía forma de sostenerse en la realidad. Durante meses, la vi intentar mantener las apariencias, tratando de aferrarse a lo que le quedaba, incluso cuando la verdad comenzaba a mostrarse con toda su crudeza. Al principio, pensé que sería cuestión de semanas antes de que el peso de su error la aplastara por completo. Pero se aferró, se negó a aceptar la verdad hasta que ya no le quedó otra opción. El día en que su mundo se derrumbó por completo, ella no lo vio venir. Creía que, aunque su relación con su padre biológico no era tan idílica como imaginó, al menos siempre podría contar con él. Tal vez discutían más de la cuenta, tal vez ya no le daba los lujos que le prometió, tal vez las cosas no eran tan perfectas como al inicio, pero aún seguía ahí, aún tenía un techo. Aún tenía la esperanza de que con el tiempo todo mejoraría. Hasta que un día, sin previo aviso, simplemente se encontró sola. No hubo una gran pelea, no hubo un anuncio dramático, no hubo una despedida. Se levantó una mañana, bajó las escaleras y descubrió que su padre se había ido. Al principio, pensó que tal vez había salido por un par de horas. Después de todo, la noche anterior apenas intercambiaron palabras y ella, aunque notó que él estaba más distante de lo habitual, no creyó que fuera algo preocupante. Pero cuando revisó la casa y vio que faltaban sus pertenencias, cuando intentó llamarlo y el número había sido desconectado, cuando buscó alguna nota, alguna explicación y solo encontró silencio, entendió lo que había sucedido. Él la había abandonado. Tal vez para él nunca fue algo serio, tal vez solo la mantuvo cerca por un tiempo porque le resultaba conveniente, porque le servía para alimentar su ego. Porque le gustaba la idea de jugar al padre perfecto mientras le era cómodo. Pero en cuanto se aburrió, en cuanto la novedad se desvaneció, simplemente hizo lo que siempre había hecho. Se fue sin mirar atrás, sin preocuparse por lo que dejaba atrás, sin importarle el daño que causaba. Y ella, la misma que un día me había despreciado por no ser suficiente, la misma que creyó que él era el hombre que realmente merecía llamarse su padre, se quedó sola, sin dinero, sin hogar, sin nadie. Durante días, intentó encontrar una solución. Primero, buscó a los amigos que creía que tenía, aquellos con los que solía salir a sus cenas lujosas, aquellos que la felicitaban en redes sociales por su nuevo comienzo. Descubrió rápidamente que esas amistades eran tan falsas como la vida que había tratado de construir. No le respondieron, la ignoraron, la bloquearon en redes. Nadie quería cargar con el problema de una chica que ya no tenía nada que ofrecer. Después, trató de pedir ayuda a la familia de su padre biológico, aquellos que la habían recibido con una sonrisa cuando apareció por primera vez, pero tampoco obtuvo respuesta. Algunos ni siquiera le abrieron la puerta. Otros le dijeron con frialdad que no podían hacer nada por ella. Para ellos, no era más que otra persona a la que su padre había dejado atrás. Nada especial. Nada digno de compasión. Cuando ya no le quedó otra opción, cuando su orgullo quedó completamente destrozado, me llamó. Recuerdo perfectamente la primera llamada. Sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, un nombre que no había aparecido en meses. No atendí. Sabía exactamente por qué me estaba llamando, pero no tenía intención alguna de darle una respuesta inmediata. No aún. La segunda llamada llegó horas después. Tampoco la respondí. Los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Al principio, su tono aún conservaba un vestigio de la seguridad con la que se había marchado. Decía que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que tal vez podríamos vernos para discutir algunas cosas. Como si todo lo que había pasado entre nosotros fuera un simple malentendido, como si las cosas pudieran solucionarse con una conversación casual.
Cuando vio que no respondía, sus mensajes comenzaron a cambiar. La seguridad dio paso a la incomodidad al nerviosismo y, finalmente, al miedo. Me escribió que necesitaba ayuda, que estaba pasando por un mal momento, que solo sería por un tiempo. Dijo que tal vez no había manejado bien las cosas, pero que entendía su error, que quería volver a casa. No respondí. Después de un par de días, su tono cambió por completo. Ya no era la misma persona que se había marchado llena de orgullo y desprecio. En su voz, en sus mensajes, solo quedaba desesperación. Me rogó que la ayudara, me dijo que no tenía a dónde ir, que estaba quedándose en un refugio, que había intentado conseguir trabajo pero no tenía experiencia, que nadie la contrataba, que todo era más difícil de lo que pensó. Me dijo que me extrañaba. Que me necesitaba. Que por favor la perdonara. No respondí. Podría haberlo hecho. Podría haber tomado el teléfono, haber escuchado su voz, haber aceptado su disculpa. Podría haber ido a buscarla, haberle dado el abrazo que probablemente esperaba, haberle dicho que todo estaría bien, que ahora estaba a salvo, que podía volver a casa. Pero no lo hice. Porque el amor no es servidumbre. No puedes pisotear a alguien y luego esperar que esté allí cuando lo necesites. No puedes romper a alguien y luego pretender que todo vuelva a ser como antes cuando las cosas no salen como planeaste. Así que la dejé allí, con sus mensajes sin respuesta, con sus llamadas ignoradas, con el peso de su propia decisión aplastándola. Sabía que estaba sufriendo. Sabía que cada día que pasaba sin una respuesta mía era un día en el que su desesperación aumentaba. Y eso era exactamente lo que quería. Porque así como ella me había dejado sintiéndome insignificante, así como me había mirado con desprecio, así como había creído que yo no valía nada, ahora era su turno de sentir lo que significaba estar completamente solo. Actualización 3. Pasaron las semanas. No recibí más llamadas, pero sabía que seguía enviando mensajes. No los leí. No porque no tuviera curiosidad, sino porque ya había tomado mi decisión y nada de lo que dijera cambiaría lo que debía suceder. Desde el momento en que cruzó aquella puerta con la certeza de que estaba dejando atrás lo que consideraba una vida sin futuro, ella selló su destino. Había elegido el camino fácil, el que parecía lleno de promesas vacías y riquezas fugaces, y ahora le tocaba pagar el precio de su arrogancia. Me aseguré de saber dónde estaba sin necesidad de buscarla directamente. No quería que pensara que todavía me preocupaba lo suficiente como para estar al pendiente de su desgracia. Pero la ciudad no es tan grande cuando se sabe dónde mirar. Me enteré de que seguía en el refugio, de que aún intentaba conseguir trabajo sin éxito, de que apenas tenía lo suficiente para comer y que cada día que pasaba, la esperanza en sus ojos se desvanecía un poco más. No me conmovió. Sabía que, de una forma u otra, encontraría la manera de sobrevivir. Pero también sabía que lo haría con las obras de un mundo que ya no la quería, el mismo mundo que la había acogido con sonrisas y promesas cuando pensaba que era especial, pero que ahora la dejaba caer sin remordimientos. Así es como funciona. La gente solo es valiosa mientras tiene algo que ofrecer. Y ella, al haber apostado por la gente equivocada, se quedó sin nada. Cuando finalmente me buscó en persona, ya no era la misma. La vi venir desde la distancia antes de que ella siquiera pudiera verme. Caminaba con la cabeza baja, el cabello descuidado, las manos temblorosas. No era la joven altiva que una vez me había mirado con desprecio, la que creyó que podía reemplazarme con facilidad, la que pensó que jamás me necesitaría de nuevo. Era apenas una sombra de lo que fue, consumida por la realidad que tanto había querido ignorar. Esperé a que se acercara, observando cada uno de sus movimientos, dejando que la incomodidad creciera en ella con cada paso que daba hacia mí. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mirada con ojos llenos de vergüenza, y con una voz rota dijo que lo sentía, que había cometido un error, que nunca debió tratarme de la forma en que lo hizo. No respondí de inmediato. Quería que sintiera el peso de mis ojos sobre ella, que experimentara lo que era estar de pie frente a alguien que había despreciado, sabiendo que ahora dependía completamente de su misericordia. Cuando finalmente hablé, lo hice con una calma que la hizo estremecerse. Le recordé lo que me dijo el día que se marchó, las palabras exactas con las que me había mirado con desdén y me llamó fracasado. Le pregunté si aún pensaba lo mismo.
bajó la cabeza. No necesitaba decirlo en voz alta. Su vergüenza hablaba por ella. Pero la vergüenza no es suficiente. Porque arrepentirse solo cuando las cosas van mal no es un verdadero arrepentimiento. No puedes escupir en el plato en el que has comido toda tu vida y luego regresar con lágrimas en los ojos cuando el hambre se hace insoportable. No puedes pisotear a la única persona que realmente te amó y esperar que te reciba con los brazos abiertos solo porque ya no tienes otra opción. Así que no la abracé. No le dije que todo estaba bien. No le di la calidez que probablemente esperaba encontrar. Le dije que lo sentía. Pero no en la forma en que ella quería escuchar. Le dije que lo sentía por ella, porque ahora entendía lo que significaba el fracaso. Le dije que lo sentía porque la vida le había mostrado que su gran apuesta había sido un error, que el hombre al que idolatró la abandonó sin un segundo pensamiento. Que las personas con las que intentó reemplazarme la desecharon en cuanto dejó de serles útil. Le dije que lo sentía porque ahora sabía lo que era estar sola, realmente sola. Y entonces la dejé allí, con sus ojos llenos de lágrimas, con su voz entrecortada por el miedo y la desesperación, con la certeza de que yo no la recibiría con la facilidad con la que ella esperaba. Porque el amor es fuerte, pero también tiene límites. Y ella, con su traición, con su ingratitud, con su desprecio, cruzó ese límite. Ahora le tocaba aprender lo que significaba reconstruirse desde las ruinas. Sin atajos. Sin rescates. Sin garantías. Si quería regresar, tendría que demostrar que lo merecía. Actualización 4. El tiempo siguió su curso, implacable, sin detenerse por nadie, sin importar cuán desesperada estuviera su situación. Yo, por mi parte, continué con mi vida como si nada hubiera cambiado. Fui a trabajar, cumplí con mis rutinas, salí con las pocas personas que realmente me importaban. Mantuve mi casa en orden, dormí en paz cada noche. Y, sobre todo, jamás le di la satisfacción de saber que su sufrimiento me conmovía. No porque no sintiera nada, sino porque me negaba a permitir que pensara que podía regresar a mi vida sin pagar el precio de su desprecio. No fue de inmediato, pero volvió a insistir. Durante días, esperó fuera de mi casa, sentada en las escaleras, en la acera de enfrente, esperando verme, esperando que le diera una oportunidad de hablar. Nunca tocó la puerta, nunca se atrevió a entrar sin permiso, como si en su interior supiera que ya no tenía derecho a hacerlo. Cada vez que salía para ir al trabajo, la encontraba allí, con su ropa desgastada, con su piel marcada por las noches de frío, con una mirada que poco a poco se llenaba de desesperanza. No decía nada al principio, solo me miraba con los ojos de alguien que estaba al borde de rendirse. Pero yo no me detenía. Pasaba a su lado como si no la viera, como si fuera un fantasma, como si la presencia de una hija que me abandonó ya no significara nada para mí. Hasta que un día, cuando el silencio ya se había vuelto insoportable para ella, habló. Con la voz quebrada, apenas un susurro, dijo que no podía más. Dijo que entendía su error, que había sido egoísta, que había sido ciega, que había despreciado lo único verdadero que tenía en su vida. Dijo que ahora sabía lo que era no tener a nadie, lo que era depender de extraños que no se preocupaban por ella, lo que era tener hambre y no saber si al día siguiente habría algo para comer. Dijo que si le daba una sola oportunidad, la aprovecharía. No respondí de inmediato. La observé largamente, dejando que sintiera el peso de la incertidumbre, dejando que su propio miedo la devorara desde dentro. Y cuando finalmente hablé, lo hice con la misma frialdad con la que ella me miró el día que se fue. Le dije que no la rechazaría por completo, pero que si esperaba regresar a mi casa como si nada hubiera pasado, estaba equivocada. Le dije que si realmente quería una segunda oportunidad, tendría que ganársela. Nada sería fácil. Nada le sería dado sin esfuerzo. Si quería quedarse, entonces viviría bajo mis reglas. No tendría lujos, no tendría privilegios, no tendría nada que no se ganara con sus propias manos. No le daría dinero, no la mantendría, no le facilitaría la vida como lo hice antes. Si quería un techo sobre su cabeza, tendría que demostrar que lo merecía. Vi el pánico en su rostro cuando entendió lo que eso significaba. Sabía que esperaba una redención fácil, un perdón inmediato, un regreso a la comodidad. Pero no. No después de todo lo que hizo.
Le dije que comenzaría desde abajo, que trabajaría para ganarse su lugar en mi hogar. No sería una invitada, no sería mi hija en el sentido tradicional. Sería alguien que tendría que reconstruir desde cero la relación que destrozó con su egoísmo. Si no quería aceptar mis condiciones, entonces podía marcharse en ese mismo instante. Esperé su respuesta. La vi dudar, la vi tragar su orgullo, la vi debatirse entre la desesperación y el miedo. Y cuando finalmente inclinó la cabeza y murmuró que haría lo que fuera necesario, supe que ya había sido completamente quebrada por la realidad. No le sonreí. No la abracé. Simplemente me aparté y dejé que entrara. Pero dentro de mí, sabía que la verdadera lección apenas comenzaba. Actualización final. Los primeros días fueron un ajuste brutal. No hubo palabras amables, no hubo un ambiente cálido, no hubo gestos de compasión. Ella había regresado, sí, pero no porque la hubiera perdonado, sino porque había tocado fondo y no le quedaba otra opción. Y si esperaba que todo volviera a ser como antes, estaba equivocada. La hice dormir en la habitación más pequeña de la casa, un espacio que antes solo usaba para almacenar cosas viejas, con un colchón viejo y una manta delgada. No tenía derecho a usar la calefacción cuando quisiera, no tenía derecho a la comida que yo preparaba, no tenía derecho a descansar cuando estuviera cansada. Si quería comer, tendría que cocinarse su propia comida con los ingredientes más básicos que pudiera comprar con el poco dinero que le permitía ganar. Porque sí, le conseguí un trabajo, pero no uno cómodo, no uno que le permitiera sentirse segura. Fue un empleo de limpieza en un lugar donde la gente no la trataría con respeto, donde aprendería lo que es trabajar sin que nadie te valore, donde experimentaría en carne propia lo que es ser invisible, lo que es esforzarse y no recibir ni una sola muestra de aprecio. No la llevé al trabajo, no la ayudé a encontrar ropa decente para el puesto, no la guié ni le di consejos. Simplemente le dije la dirección y le advertí que si perdía el empleo, perdería también su derecho a quedarse bajo mi techo. Al principio, pensé que no lo soportaría. Pensé que en cuanto sintiera el peso real de la humillación, en cuanto comprendiera lo difícil que era la vida sin alguien que la protegiera, se derrumbaría y saldría corriendo. Pero me sorprendió verla aguantar, verla tragarse su orgullo, verla arrastrarse a través de cada día con una determinación silenciosa. No se quejó, no intentó manipularme con lágrimas, no intentó buscar un atajo. Simplemente obedeció. Pasaron las semanas y vi cómo cambiaba. Ya no era la niña altiva que había cruzado aquella puerta con la creencia de que estaba dejando atrás a un hombre insignificante. Ahora caminaba con el peso de sus decisiones en los hombros, con la mirada baja, con un respeto silencioso que no existía antes. La primera vez que le escuché decir mi nombre en voz baja, sin exigencias disfrazadas de disculpas, sino con un respeto genuino, supe que estaba aprendiendo la lección. No respondí. Porque aún no había terminado. Sabía que no bastaba con hacerla sufrir, con verla quebrarse, con presenciar su transformación. No, la verdadera venganza no estaba en verla en el suelo. La verdadera venganza estaba en hacer que entendiera cada maldita elección que tomó, cada palabra que me arrojó como si yo no valiera nada, cada mirada de desprecio con la que me había tratado en el pasado. Un día, mientras cenaba en silencio, ella se acercó con cautela. Ya no caminaba con la confianza de antes, ya no ocupaba el espacio con la seguridad de alguien que cree que el mundo le pertenece. Ahora se movía con la precaución de quien sabe que debe demostrar su lugar. Se quedó de pie, con las manos entrelazadas, respirando hondo antes de atreverse a hablar. Dijo que lo sentía, pero no fue la disculpa vacía de la primera vez. Esta vez, su voz tembló, no de miedo, sino de vergüenza real. Dijo que nunca debió decirme aquellas palabras, que nunca debió compararme con ese hombre, que nunca debió darme por sentado. Dijo que ahora entendía lo que realmente significa el esfuerzo, lo que significa estar solo, lo que significa perder lo único que realmente importa. Dijo que si pudiera volver atrás, no me dejaría. No respondí de inmediato. La observé largamente, permitiéndome saborear la victoria que tanto esperé. No una victoria de palabras, no una victoria de gritos o discusiones. Esta era la victoria que más importaba. La de ver en sus ojos la absoluta comprensión de todo lo que perdió. Finalmente, con una calma que la hizo estremecerse,
Le dije que eso era lo que significaba el verdadero fracaso. No es perder dinero. No es perder lujos. El verdadero fracaso es despreciar a quien realmente te ama. Y ella, con cada elección que hizo, había fracasado. No hubo más palabras. Solo su silencio. Un silencio que lo decía todo.